Gracias, buenas noches. Quiero empezar agradeciendo al Foro de Promoción Democrática Continental por esta invitación, al Instituto de Estudios Cubano-Americanos, a la Universidad de Miami y a todos ustedes por su presencia. Se me pide que hable sobre la Organización de Estados Americanos y su futuro, obviamente en el contexto de la realidad que vivimos. Para eso, permítanme una introducción a efecto de recordar simplemente que hay dos cuestiones sobre las que vamos a trabajar como marco de referencia teórico. Primero, vamos a hablar de política. Y para hablar de política, la única manera de hablar seriamente de política es a través de la observación de la realidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos acercarnos a lo real en la política, si queremos ser serios en un análisis político, tenemos que ver la realidad como es, no como quisiéramos. Tenemos que mirar las cosas como son, realmente y objetivamente. La segunda cuestión que quiero mencionar es que la Organización de Estados Americanos es un organismo internacional. Y los organismos internacionales están conformados por los estados. La Organización de Estados Americanos, a diferencia de las Naciones Unidas, es un organismo internacional donde los Estados miembros, hoy día 35, Cuba está excluida, tienen igualdad jurídica. En la OEA, todos los Estados tienen la misma importancia, el mismo voto, el mismo valor. Eso quiere decir igualdad jurídica. No importa el tamaño del territorio, la población, la capacidad económica, la riqueza, la pobreza que tenga el Estado o la ideología que tenga el gobierno de turno de ese Estado. En cambio, en la Organización de Naciones Unidas, los Estados tienen igualdad soberana, pero no igualdad jurídica. Porque hay 5 estados, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen el derecho de veto y al tener ese derecho tienen prerrogativas mayores y ya no hay igualdad jurídica con el resto de los estados miembros. En ese marco, tenemos que recordar también que la Organización de Estados Americanos es un foro político internacional. Es una organización que, como bien han recordado aquí, se recrea el año 1948 a partir de lo que fueron las iniciativas panamericanistas que vienen del siglo XIX. Es en verdad el organismo internacional más antiguo que existe. Y se recrea el año 48 en el marco de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde el imperativo mundial se convirtió en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Pero además, en el sostenimiento y el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos. La Organización de Estados Americanos, como todos los organismos internacionales de carácter regional o subregional que se van creando a partir del nacimiento de la Organización de Naciones Unidas del año 45 en adelante, se crean con esos objetivos. Y es en ese escenario en que este organismo se desenvuelve a través de los años. Este organismo tiene una serie de órganos que ustedes conocen, siendo el más notorio el del secretario general, que es un funcionario electo por los Estados miembros que dura en sus funciones 5 años. La Organización de Estados Americanos de hoy, con el marco de referencia introductorio que les he mencionado, yo la podría calificar como un organismo en crisis. Y la Organización de Estados Americanos es un organismo en crisis básicamente por 2 razones. Hay muchas razones, pero hay 2 razones fundamentales. La primera razón porque ha sido víctima de un ataque deliberado, de un ataque premeditado y preparado, de un bloque neocomunista que se llama socialismo del siglo XXI y que ha sido encabezado por el expresidente dictador Hugo Chávez de Venezuela en consorcio con la dictadura castrista cubana. El momento en que a fines del siglo XX el débil presidente elegido de Venezuela, Hugo Chávez, se acerca a la dictadura que estaba en crisis y agonizante en Cuba, se produce el eje Caracas-La Habana y a partir de ese momento la recreación del foquismo cubano de la década de los 60, que en lugar de ser un foquismo armado y guerrillero se convierte en un foquismo electoral con careta de democracia. Ese es el momento en que empieza la amenaza a las democracias en las Américas.
Y ese momento no es oportunamente detectado, reconocido, asimilado por las democracias del hemisferio. Tan es así que se producen derrocamientos de gobiernos, como el de Bolivia el año 2003, y hay gente que todavía atribuye ese derrocamiento, que es un acto de violencia premeditado y preparado para terminar la democracia en Bolivia y para abrir el camino a los dependientes de Castro y de Chávez, todavía lo califican como si fuera un proceso de sublevación popular. Cuando va pasando lo mismo con otros mecanismos en el Ecuador, en Nicaragua, cuando vemos la resistencia del pueblo hondureño, cuando vemos la penetración en la Argentina, cuando vemos lo que pasa en El Salvador, cuando vemos cómo el proyecto neocomunista denominado el socialismo del siglo XXI trata de expandirse, no tenemos que ignorar cómo este mismo proyecto se apodera de la Secretaría General de la OEA y se apodera de la mayoría política de la Organización de Estados Americanos. Siendo la OEA un organismo político con 35 miembros, el que tiene 18 miembros manda. Y eso es lo que pasa en la elección del secretario general que se produce el año 2004-2005, que es un año de crisis, porque se había obligado a renunciar al expresidente de Costa Rica, el expresidente Rodríguez, acusado de cuestiones de corrupción en su propio país, que después fueron cuestión de otro tipo de investigación, que generan una crisis en la OEA y que obligan a una elección de un secretario general. Los candidatos propuestos, digamos, por las democracias, por los Estados Unidos, empatan, y el candidato Insulza, que era un candidato antiimperialista avalado por Chávez, finalmente es impuesto porque convencen a la secretaria de Estado de los Estados Unidos en ese momento de que podía ser imparcial. Y ese es el momento en que Chávez pone su secretario general en la OEA. ¿Cómo lo hace? Muy sencillamente, había desarrollado una cifra crítica de votos de países ya alineados al denominado socialismo del siglo XXI. En ese momento Bolivia estaba votando en contra de Insulza porque es chileno, pero Chávez ya tenía el apoyo de los miembros del Petrocaribe, estaba regalando el petróleo venezolano a manos llenas para conseguir los 17 votos que le permitían empatar y finalmente terminó indirectamente convencer a través de aliados del momento para imponer su secretario general. El resto es historia, el resto es una historia de deterioro, de crisis y de vergüenza para la Organización de Estados Americanos, donde estamos viendo hoy día simplemente el reflejo de una mayoría de países que representan una posición no democrática. Por eso está en crisis la Organización de Estados Americanos. No quiere decir que no sirva. Los principios y los valores en que se funda esta organización son vitales no solamente para la sobrevivencia de la democracia, sino para la sobrevivencia de los pueblos, para el respeto de los derechos humanos, para el respeto de los principios que ilustran la convivencia pacífica y civilizada de las sociedades en nuestro tiempo. Entonces, lo que hay que admitir es que la OEA pasa por un proceso de crisis porque los operadores políticos que han conformado una mayoría de manos de un proyecto antidemocrático, liderado dentro de la OEA por el dictador Chávez y digitado desde afuera por la dictadura cubana y que han consolidado una mayoría en base a la prebenda del petróleo venezolano, logrando controlar este organismo internacional y hacerlo dependiente o por lo menos neutralizarlo, lo que han logrado ellos es llevar adelante procesos por encima de los principios y valores de la organización que son de vigencia universal, lo que no quiere decir que esos principios y valores hayan dejado de existir. Hoy día, en la Organización de Estados Americanos, por esa situación política que les describo y que ustedes pueden constatar con la simple observación de la realidad objetiva, la OEA no cumple la preservación de la paz, no cumple la preservación y el respeto a la democracia, no cumple ni hace cumplir el respeto a los derechos humanos. En el marco de la Organización de Estados Americanos está vigente la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá el año 48, junto con la Carta de Constitución de la Organización de Estados Americanos. Está vigente la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima el año 2001.
Y esa Carta Democrática Interamericana, para hablar de lo que tenemos que hablar, establece cuáles son los elementos esenciales de la democracia, que hay que repetirlos y hay que exponerlos al mundo y hay que reclamar por ellos. Los elementos esenciales de la democracia son 5. Si falta cualquiera de estos elementos, ya no hay democracia. Son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Observando la realidad objetiva de estos días en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, en Nicaragua, yo les pregunto, ¿existe en Venezuela respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales? ¿Existe en Venezuela el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho? ¿Han existido elecciones libres en el fraude por el cual Maduro se ha consolidado y se ha autoconsagrado a la cabeza de la jefatura de ese Estado? ¿Se respeta la libertad de la organización de los partidos políticos? Y peor aún, ¿hay independencia de poderes? ¿O como en todos estos países el Poder Judicial no es sino el mecanismo de represión política del gobierno de turno? Entonces, ¿por qué le seguimos llamando democracias a los gobiernos de Venezuela, de Bolivia, del Ecuador, de Nicaragua y en general a estos gobiernos que de la mano de la dictadura cubana que ha impuesto no solamente su metodología, sino su rumbo político, están desviando a la Organización de Estados Americanos y a sus miembros de lo que es la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la paz y del mantenimiento de la seguridad internacionales? En ese escenario y en ese análisis, lo que tenemos que ver nosotros es que esto ha sido resultado de una estrategia de ataque contra la Organización de Estados Americanos, liderada, les reitero, por el dictador Hugo Chávez, que logró elegir un secretario general, que ha buscado el deterioro institucional, que ha buscado además la creación de organismos paralelos. La CELAC trata de ser un organismo paralelo y contestatario a la Organización de Estados Americanos y es prácticamente nada. La CELAC no es nada. La CELAC es una reunión política de presidentes, no tiene ni secretaría permanente. El órgano más importante de la CELAC es una troika, así en ruso, en vez de decir triunvirato o grupo de 3, es una troika, donde está el anterior presidente que presidió la reunión de presidentes de la CELAC, el que se elige ahora y el que vendrá. O sea, es una organización política hecha para favorecer la corriente castrista y por eso en semanas pasadas se ha producido lo que se ha llamado la cumbre de la CELAC de La Habana, que ha sido la cumbre de la impostura y de la vergüenza. Y el mundo lo sabe. Y la vergüenza es para los presidentes de países democráticos que han asistido a esa reunión sabiendo que van a un pueblo, a un país donde hay un pueblo oprimido por una dictadura, donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay democracia, que son diferencias fundamentales con el propio mandato y la propia institucionalidad y legalidad que los ha investido a ellos como presidentes. Pero ese es otro tema. En ese escenario de esa realidad objetiva, la conclusión, una de las conclusiones es muy clara: hay dos Américas. Hay una América democrática y hay una América no democrática. Hay una América democrática que además es la que mejor está en la lucha contra la pobreza, en el desarrollo económico, en el crecimiento, en la disminución de la brecha de la desigualdad. Es la América de la libertad. Es la América de los tratados de libre comercio. Es la América de la libre inversión, del respeto a la propiedad privada. Es la América de la previsibilidad. Es la América donde se sabe cuándo se elige un presidente y cuándo ese presidente se va. Es la América donde no se aceptan los cambios de la Constitución para beneficio de la persona que está cambiando esa Constitución. Eso es la democracia, previsibilidad. Y la otra América es una América no democrática a la que hay que empezar a llamar por su nombre, es la América dictatorial,
liderada por la dictadura castrista, 55 años de dictadura, secundada por la dictadura venezolana de Chávez y Maduro. Ustedes los venezolanos dirán si son 10, 12, 8, 7, 5 años, en qué momento se instaló la dictadura en Venezuela, pero hoy día existe una dictadura y ustedes no la llaman por su nombre. Presidente, técnicamente, lingüísticamente, semánticamente y políticamente, es el individuo que está a la cabeza de una república elegido por un tiempo determinado para ejercer el mandato de la jefatura del Estado. Una persona que está cumpliendo las funciones de jefe de Estado y que no se sabe cuándo se va a ir, porque se puede reelegir indefinidamente o porque puede cambiar las leyes a su favor cuando le plazca y porque concentra todo el poder en su mano, no es un presidente. Puede ser un jefe de Estado, pero no es un presidente, es un dictador. En ese sentido, en estas dos Américas, debería llamarnos la atención por qué la América no democrática está manejando o está controlando la Organización de Estados Americanos siendo en apariencia una minoría. Y la respuesta es muy sencilla, por razones económicas y por miedo, porque desde Cuba se administra el terror institucionalizado que es capaz de desestabilizar gobiernos democráticos. Y gobiernos inteligentes, entre comillas, prefieren una buena transacción con la Cuba castrista, una buena sonrisa, una asistencia a un foro internacional o inclusive una visita a Cuba, en lugar de tener procesos de subversión interna que son altamente costosos en materia de política interna. Y la gente que no ha tenido esa, entre comillas, inteligencia, o ha perdido el poder o ha perdido popularidad, porque ese es el riesgo de los gobiernos democráticos. Pero ese es otro tema. Dejo la idea de que hay dos Américas, una democrática y una no democrática, que es una América dictatorial, por la concentración de poder y por la ausencia absoluta de los elementos esenciales de la democracia enunciados y exigidos por la Carta Democrática Interamericana, que todos esos estados han firmado, menos Cuba, obviamente. ¿Qué es el futuro de la OEA? Yo no estoy de acuerdo con la gente que prioriza, descarta o minimiza la importancia de un organismo internacional de este valor y de esta tradición. Y no estoy de acuerdo por una sencilla razón. He empezado diciendo que la OEA está fundada en principios y valores de aceptación y de vigencia universal. La libertad, el respeto a los derechos humanos, la democracia, el mantenimiento de la paz, el mantenimiento de la seguridad internacional. Eso no ha cambiado. Y las instituciones son el reflejo de la gente que las controla. El hecho de que hoy día la OEA esté en crisis no es sino un desafío para recuperar la OEA. Y para proceder a la recuperación de la OEA son los pueblos de las Américas los que tienen que ejercer presión sobre sus gobiernos para que esos gobiernos no negocien la representación internacional y a espaldas de sus propios pueblos asuman en lo interno una posición democrática y en lo internacional una posición pro dictaduras como la que se está produciendo en el seno de la Organización de Estados Americanos o como se ha producido en la reunión de la CELAC. ¿Dónde están los parlamentarios democráticos de países como el Brasil, como Uruguay, como el Perú, como Chile, como Colombia, como México, aunque sea de oposición, para pedir cuentas a los gobernantes que han ido al territorio de una dictadura a renegar de los principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana, que son leyes fundamentales en esos países porque ellos han firmado esos documentos? Lo que hay que hacer es rescatar el valor de la organización en base a los principios y los valores que, por turbulentos que sean los tiempos, son la única brújula que nos puede guiar hacia la recuperación de la democracia en los países que la han perdido. El otro tema es que el año 2015 habrá la elección del secretario general de la OEA. Ahí ya no se puede reelegir insulsa. Ahí volverá a operar el castrismo a través de los mecanismos de las dictaduras, debilitado porque el tema del Petrocaribe se está cayendo con la crisis venezolana. Es la gran oportunidad para una recuperación institucional y para la búsqueda de un liderazgo serio en el marco de la OEA.
Hay que estar advertidos de eso y hay que trabajar sobre eso, porque la opinión pública, la opinión que forman todos y cada uno de ustedes, es el principal y el instrumento final de defensa de estos principios y valores y de defensa de la democracia. El otro tema es que en ese escenario está mucho más cerca un proceso de recuperación, fortalecimiento y retorno a los principios universales en un organismo como la OEA, que la posibilidad de que se potencie una reunión como la CELAC. La CELAC es nada, tiende a desaparecer, y en cuanto a la influencia económica del gobierno venezolano, con la influencia política de la alta tecnología del know-how político castrista, dictatorial, mengüen, eso habrá de extinguirse automáticamente. Quiero concluir esta breve charla tratando de reflexionar sobre qué es lo que deberíamos hacer nosotros frente a esta situación que he descrito. Que no es una situación de la OEA, no es una situación de un país, es una situación de la ausencia de democracia en países muy importantes de la América Latina. Yo propongo 6 cosas. Primero, reconocer en nuestros países, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, que hemos perdido la democracia por malo o bueno que sea el momento económico. Ustedes han vivido en Venezuela un momento económico extraordinario hasta hace no mucho tiempo y todo estaba bien. Ahora hay una crisis económica y eso ha traído consigo una crisis social y está trayendo una crisis política. En mi país, Bolivia, hoy día hay un buen momento económico, pero la crisis económica está a la vuelta de la esquina y vamos a ver cómo se reproduce multiplicado por 100 el fenómeno que está pasando en Venezuela. En el Ecuador hay un buen momento económico, aunque como está dolarizado, ya no hay de dónde saque plata el gobernante ecuatoriano y ha de haber crisis, pero el momento es muy bueno y cuando el momento económico es bueno, la gente no se ocupa de la democracia. Hay que reconocer, sin embargo, que en el Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, hay perseguidos políticos, hay presos políticos, hay exilio político de Venezuela, de Bolivia, del Ecuador, y que en esos países se utiliza la justicia en manos del gobernante, del dictador, para perseguir a los opositores, terminar con la libertad de prensa, acallar empresarios, apoderarse de medios de comunicación para romper la libertad en general. Primer consejo, reconozcamos en nuestros países que hemos perdido la democracia. Segunda cuestión, identifiquemos bien el adversario. No nos equivoquemos pensando que el señor Maduro es el adversario, que el señor Evo Morales es el adversario, que el más inteligente de todo este grupo de dictadores, inteligencia que se atribuye a Correa en el Ecuador por haber tenido unos grados en universidad americana, es el adversario, no. El adversario es un proyecto transnacional antidemocrático manejado por el castrismo. El que no quiera reconocer que en Venezuela hoy día los jóvenes venezolanos, los políticos venezolanos, los demócratas y el pueblo venezolano se está enfrentando al castrismo, corre el riesgo de ser derrotado, corre el riesgo de perder, porque cuando uno no sabe contra quién se está confrontando, le van a caer por la espalda y lo van a terminar. La lucha del pueblo venezolano es contra el castrismo que ha intervenido ese país de manos de traidores a la patria que hoy día manejan la dictadura en Venezuela, Maduro a la cabeza. Lo mismo que en mi país. Evo Morales es un traidor a la patria que permite la intervención castrista en Bolivia. Otro elemento, la unidad de la oposición. Ustedes han dado un buen ejemplo en Venezuela. No voy a avanzar sobre eso, simplemente voy a recordar que una de las grandes estrategias del castrismo es la división de la oposición. Penetrarla, dividirla, destrozar a los liderazgos, influirla, comprarla, amedrentarla y que el miedo es el instrumento principal. Cuarta sugerencia, llamar a las cosas por su nombre, lo vengo repitiendo. El señor Maduro es un dictador, Evo Morales es un dictador, el que se hace llamar presidente del Ecuador o de Nicaragua son dictadores. Eso está probado técnica, teórica y políticamente de la mano de los tratados que quieran y de las doctrinas que quieran. La Carta Democrática Interamericana es una ley obligatoria en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, en Nicaragua, porque ellos han firmado ese documento.
Luego, recuperar la capacidad de denuncia y, finalmente, hay que buscar la solidaridad de las democracias del mundo. No hay que tener vergüenza de repetir cosas que al principio suenan chocantes. ¿Y por qué usted dice que Maduro o que Morales son dictadores si ellos han ganado unas elecciones? Porque elecciones no son democracia. Y cuando las elecciones son sucias y manipuladas, peor. Les dejo estas reflexiones y los invito a defender los principios y valores, porque les reitero, esa es la brújula que en la mayor de las tormentas nunca ha de fallar. Gracias.